Hola, ¿cómo estáis? Un domingo más, aquí compartiendo esperamos y creemos que un rato muy agradable porque lo que os traemos hoy es muy interesante y creo que muy provocador en el mejor sentido del término, ¿no? De esto que te moviliza, que te pone el espíritu alto, que te agrada, que te gusta escuchar, ¿no? Yo creo que va a ser una tarde muy bonita junto a vosotras y a vosotros y tomándonos un té riquísimo, un té negro en esta ocasión, que os compartimos y esperamos que vosotras y vosotros estéis, pues de alguna manera también dándos un tiempo, un Kit Kat, una cerveza, un vinito, un té, un café, una limonada, nada, pero que sea un tiempo para vosotros, ¿no? Un descanso, así que cógete ese té, ese café, ese brebaje similar y siéntate que vamos a empezar con este episodio un domingo más a las 8 en Icónica Podcast. Muy bien. ¿Y de quién vamos a hablar, María? Hoy venimos a hablar de un personaje os venimos a contar una historia de vida de un personaje súper inspirador, hiper interesante. Hay una marca que recibe su nombre, pero él es mucho más que una marca y él es René Lacoste. René Lacoste. Y vamos a contaros los entresijos de su vida, su historia, qué le motivaba, qué era. ¿Era un diseñador? ¿Qué era René Lacoste? Creo que hay mucha gente que no conoce todo esto y de verdad vais a flipar en colores cuando escuchéis toda la historia de quién fue este personaje. Pues mirad, lo primero vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cuál es el principio de toda persona? Bueno, podríamos hablar del vientre de la madre, ¿no? Pero una vez que está aquí, en este mundo, en esta historia, pues digamos que pues comienza con su fecha de nacimiento y rápidamente pues ya se le nombra, ¿no? Por tanto, vamos a empezar con el nombre René y vamos a empezar con su fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento fue el 4 de julio de un año tal como aquel, 1904. Inició el siglo, todo por descubrir, un siglo XX trepidante, pues ahí es donde comienzan los primeros pasos de René Lacoste. En París, ¿no? En París, en la ciudad de la luz, que es donde, bueno, pues ahí pasó sus primeros años. La verdad es que René Lacoste, podemos decir que siempre había sido un niño inquieto, ya le gustaba, buscaba, preguntaba, investigaba desde muy pequeño. Tenía muchas actitudes intelectuales y académicas. En sus primeros años no había descubierto el tenis. Él empezó a jugar al tenis después de descubrir el tenis en un viaje que hace con su padre cuando él contaba con 15 años, ¿no? Hace un viaje con su padre a Inglaterra y ahí es donde ve su primer partido y ahí es donde él se enamora de este deporte. Y bueno, 3 años después, René Lacoste decide dejarlo todo, absolutamente todo, por dedicarse exclusivamente a lo que le apasionaba en ese momento, ¿no? Lo que le apasionaba en ese momento y a lo largo de toda su vida, que era el tenis. Ahora bien, solamente era un deportista. Podríamos decir que René Lacoste, cuando comenzó, era un deportista más. Pues no lo sé, ¿tú qué opinas, María? Es que René Lacoste, tal cual hemos leído, no tenía un talento natural, era una persona que era muy perfeccionista, muy analítico, tenía que concentrarse mucho, trabajar muy duro y durante muchas horas, pero había encontrado que el tenis le motivaba y le apasionaba, realmente era su pasión, entonces convirtió su pasión en su profesión, pero no con facilidad, que igual hay muchas personas que lo consiguen más fácilmente, ¿no? Porque encuentran su camino a través de aquello que quizás es lo que mejor se les da, a lo mejor sin tanto trabajo duro, pero René Lacoste era de este grupo en los que el trabajo duro era muy necesario, ¿no? Sí, a veces creemos que cuando nos dedicamos a alguna de estas, pues al mundo del arte, al mundo del deporte, en fin, hay áreas, podríamos enumerar aquí muchísimas áreas, tiene que haber unas cualidades naturales para poderte dedicar a esto, ¿no? A la música. Pues en el caso de René Lacoste, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo para todos nosotros y para todas nosotras. Nada es imposible si queremos con esfuerzo, con tesón y le dedicamos tiempo. Y esto es lo que hizo René Lacoste. Él fue un innovador a lo largo de toda su vida. Con el tema del tenis, con este deporte, en donde en principio empezó a innovar, ya fue cómo él se entrenaba. Esto era muy importante. No se entrenaba como el resto de sus compañeros. Él observaba mucho a su oponente, tomaba notas de cómo jugaba su oponente,
tomaba notas muy minuciosas por escrito de cómo jugaba él y también tomaba notas de cómo podría mejorarse cada uno de los saques, cada uno de los movimientos del juego, ¿no? Por otro lado, no solamente entrenaba jugando al tenis, ¿eh? Él hacía gimnasia para fortalecer y esto le ayudaba mucho. Y de esta manera tener muy buena capacidad física, es decir, que el juego no le agotase en pista, ¿no? Y esto era muy importante. Se convirtió en un especialista del juego de fondo. Entonces es muy interesante cómo él empieza sabiéndose, es como si se hubiera hecho un DAFO de sí mismo, ¿no? Ya sabéis vosotras que un DAFO es saber conocer tus debilidades, tus amenazas, tus potencialidades, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hizo René, era un hombre muy inteligente, que hizo René Lacoste consigo mismo. Sabía con la desventaja que empezaba, pero sabía que con trabajo, con tesón, con esfuerzo, podía superar. Efectivamente, porque es cierto que en el mundo del deporte la mayor parte de la gente empieza muy joven y no olvidemos que René Lacoste, independientemente de las cualidades físicas que pudiera o no tener, empezó tarde, empezó con 15 años. Esto nunca fue un límite para él, precisamente por esa capacidad de ver más allá y de dedicarse a aquello que su cuerpo le decía, su alma, su mente le decía que tenía que estar ahí, en ese momento. Entonces él, claro, articula una táctica impresionante, fijaros bien. Si ella hace un tipo de entrenamiento físico diferente al resto de sus compañeros, a esto hay que añadirle que estudia el juego de su oponente. De tal manera... Y es muy interesante lo que decías, que se hace un DAFO de sí mismo, pero también hacía un DAFO de cada uno de sus oponentes. De sus oponentes, eso es. Entonces, de tal manera que buscando cómo era su juego, cuáles eran sus potencialidades del oponente en el juego, cuáles eran las debilidades del oponente en el juego, lo que quería era estudiar pormenorizadamente a su oponente para agotarle en pista. ¿Y qué hacía específicamente para dominar ese juego? Pues él golpeaba la pelota. Para los expertos en tenis y expertas en tenis, que yo no lo soy, bueno, pues sabéis de lo que estoy hablando. Entonces él golpeaba la pelota de tal manera que después retrocede y perfeccionaba el golpe pegándole con el brazo doblado y muy tenso, con mucha tensión. O sea, yo diría como con fuerza, pero vosotras expertas, las que sois expertas, diréis, no, este no es el término, es como tenso, ¿no? Sí, para que el golpe, eso es. Entonces esto ya era muy importante porque esto es una táctica que él introduce como novedad, ¿no? Y bueno, lo que yo os decía antes, anotaba todos sus movimientos de manera pormenorizada y los movimientos del oponente, de tal manera que llegó a escribir incluso un libro de tenis. Esto me parece impresionante. Para quien no lo conozcáis, impresionante. En 1928, que se llama Tenis, no es original, pero no hacía falta, y se convierte... Fue bastante original en su vida como para poder llamar a un libro tenis hablando eso del es, tenis. O sea... no hacía falta, ¿no? Y entonces este libro se convierte en lo que llaman la Biblia de la victoria, ¿no? Pues vamos a dejar una fotito por aquí en pantalla del libro, como del primer, no diría manuscrito, pero digamos de la primera versión, de las primeras ediciones de la obra para que podáis verla. Pero es verdad que al final toda la vida de René Lacoste giraba en torno al tenis. Era un gran apasionado de este deporte, se cuidaba muchísimo física, psíquica, psicológicamente. Y no era para menos por lo que contamos, ¿no? Que al final perfeccionó muchísimo su juego para conseguirlo. Te diremos que Lacoste ganó 7 torneos individuales, además de 2 Copas Davis en 2 años consecutivos, en 1927 y 1928. Y finalmente decide retirarse de la profesión del tenis cuando tiene una bronquitis crónica, y entonces entiendo que por la reducción de su capacidad respiratoria pues no podría jugar, ni correr, ni tener la misma resistencia física que tendría con anterioridad. Sí, es verdad, él intenta, se retira, intenta volver a las pistas, pero no fue posible y lo tuvo que dejar muy joven, muy joven y en pleno momento, digamos, en su cúspide, ¿no? Deportiva. Pero a mí lo que más me gusta de René es que él sigue innovando. Sí. Esto nos hace pensar un poquito más de cómo era este hombre, ¿no? Sigue innovando, por lo tanto no innovaba para él solo. Ahí está lo grande, el que lo hacía también para los demás.
el que lo hacía también por el propio deporte. Pero aún no hemos contado cómo innova. Aún no hemos contado cómo innova. Pero vamos a contároslo porque innova de muchas formas y es verdad que cuando entra en el mundo del tenis es cuando él ya empieza a innovar, porque creo que René Lacoste era un gran detector de problemas. Igual que detectaba los problemas que tenía su oponente, igual que detectaba los problemas que tenía él mismo, detectaba los problemas que había en la sociedad en torno a diferentes causísticas. Y creo que esto es lo que a él le hizo brillar. Claro, era un inventor, como ya iremos viendo, y por eso detectaba las necesidades. Y yo me atrevería a decir, sin entrar en muchas profundidades, que un gran investigador. Totalmente. Un gran investigador del entorno, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esto es muy importante. Investigando esas necesidades, detectando esas necesidades, hombre, obviamente en ámbitos concretos, él se atrevió a innovar en este deporte. Pero insisto, no solamente cuando él era jugador, sino posteriormente. Vayamos con ellas. Lo que pasa es que antes de... Porque hemos dicho que ya se retiró, pero antes de irnos a cuando se retiró, aún no hemos contado su época álgida y sus victorias. Y esto es muy importante porque aquí viene una anécdota del cocodrilo de Lacoste, porque seguro que muchos de vosotros estáis preguntando un poco más allá de, aparte de la historia de René Lacoste, cómo está vinculada su historia con este cocodrilo, ¿no? Que todos conocemos, el cocodrilo de la firma Lacoste. Bueno, pues tenemos que decirte aquí que tras ganar varios campeonatos europeos tenían que trasladarse a Estados Unidos para jugar allí la Copa Davis, concretamente te estoy hablando del año 1923. ¿Qué pasa? Que, bueno, de hecho en aquella época tardaban 7 días en cruzar el Atlántico, imagínate. Pero, ¿qué pasó allí? Que al llegar a Boston, que era donde tendría lugar el campeonato, Lacoste René se encuentra con una tienda, un escaparate, con muchísimas maletas. No sé si tenía muchas maletas, pero tenía muchos artilugios, pero lo que sabemos es que hubo una maleta que le encantó. Le gustó muchísimo, era una maleta de piel de cocodrilo, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que él le dice a su entrenador de tenis que si ganaba el campeonato le tenía que regalar aquella maleta. A lo que su entrenador, como mamá, tú sueles decir en un... ¿Cómo se dice? No es una apuesta, bueno, digamos... Hicieron un trato entre caballeros de honor. Eso es, como tú dices, mamá. Hacen un trato entre caballeros de honor, digamos, y le dice que, vale, de acuerdo, que si ganaba aquella copa, que le compraría la maleta. Lo cierto es que no llegaron a ganar aquella copa, por tanto, nunca le regaló la maleta a su entrenador, pero sí que es verdad que se dice por ahí que algún periodista norteamericano sí sabía esta anécdota. Posteriormente, a Lacoste se le conoce como el cocodrilo, aunque te diré que no precisamente porque se conociese esa anécdota suya entre unos pocos periodistas, sino porque se le reconocía como una persona muy tenaz. Sí. Y el cocodrilo es el animal al que se le reconoce como muy tenaz. Entonces, precisamente por su modo de jugar y su modo de entrenar para el juego, se le empieza a reconocer ya como el cocodrilo. Sí, la verdad es que esta es una anécdota que no terminan de ponerse de acuerdo, ¿no? En algunas ocasiones hemos leído pues, que efectivamente le han llamado el cocodrilo por este trato entre hombres de honor. Bueno, en realidad ya era un hombre que en las pistas era tenaz, era fuerte, sabía esperar, sabía golpear, sabía cuándo golpear la pelota y cómo golpear la pelota, sabía agotar a su contrincante, a su oponente, honorablemente, desde luego siempre. Y desde ahí sí que parece que Cocodrilo, ya fuese por la maleta, ya fuese por su tesón, era muy apropiado, un calificativo muy apropiado para este hombre. De hecho, su hijo, cuando René Lacoste murió, nunca mencionó la anécdota cuando le preguntaron por qué le llamaban Cocodrilo. Sin embargo, sí aludió a la tenacidad de su padre en el juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí se queda como esas leyendas de hombres ilustres y mujeres ilustres que, bueno, pues siempre queda ahí un poquito de halo de misterio, ¿no? Sí, le da el misterio y le da la parte como novelada, ¿no? Que le da juego es, a la historia. Eso es. Pero
Ahí a Lacoste se le comenzaba a llamar el cocodrilo entre algunos círculos y se le empezaba a conocer de este modo en el mundo del tenis, pero ahí obviamente no surge el cocodrilo de Lacoste, el que conocemos, el logo del cocodrilo de Lacoste. Esto surge porque en el año 27 un amigo suyo que también era estilista, que se llamaba Robert George, había dibujado un boceto de un cocodrilo. Tenía unos bocetos que los había dibujado por simple diversión y había hecho pues estas muestras, estos bocetos, de forma que se los regaló a su amigo René, simplemente por amistad, se los regaló en una ocasión. Y a René le gustó tanto que solicitó que le bordaran este cocodrilo en una de sus americanas blancas. Aquí ya todo empieza a apuntar maneras, ¿no? Empieza a llevar ya este cocodrilo puesto en las prendas de ropa. Pero en una americana, no en ninguna prenda de tenis. Sin embargo, mamá, ¿cómo era el traje de los tenistas en sus inicios? Porque vamos a ver que el traje, a medida que a la medida de la existencia de Lacoste va a evolucionar, va a cambiar. Es una de las cosas que os desvelaremos poco a poco en este episodio. Pero ¿cómo era el traje de tenis en los inicios? Pues el traje de tenis en los inicios, si alguna o algunos da por bucear, lo habéis visto, era una camisa blanca de manga larga y luego el pantalón era un pantalón de pinzas, también blanco, con un cinturón. Entonces, claro, era una ropa incómoda para jugar, desde luego. Elegante, elegantísima. Elegante, elegantísima, pero porque además era una época en la que el tenis además era un deporte de élite, era un deporte al que se podían dedicar unos grupos sociales muy concretos y por tanto, bueno, pues desde luego se mantenía esa elegancia, daros cuenta, aún así, principios de siglo, estamos hablando de los años 20, esa elegancia que se mantenía pues prácticamente en todos los aspectos y ámbitos de la vida, sobre todo por las clases burguesas y más adineradas, ¿no? Ahí es cuando René, que es un hombre muy realista y con claridad, un hombre muy clarividente, es cuando observa que no se puede dar tanta importancia a la indumentaria del deportista, que el deportista está por encima de la indumentaria y el deporte. Por tanto, la indumentaria, el traje, se tiene que adaptar al deportista. Y desde ahí él empieza a darle una relevancia fundamental, prioriza la comodidad frente a la elegancia, aunque sin apartar la elegancia del juego, ¿eh? O sea, esto también es muy importante. Efectivamente. Entonces, lo que hace René es desafiar todas las convenciones, no diré sociales, pero sí diré deportivas que existían en ese momento, y también sociales, porque al final el deporte no deja de ser parte de lo que la sociedad hace en su día a día. Desafía esos convencionalismos y él se cambia su traje, así, porque sí, un buen día, se acorta las mangas del traje, de la camiseta de tenis, para crear polos mucho más cómodos. Entonces él se pone un polo de manga corta y en él se borda un cocodrilo, que era su cocodrilo característico, que había diseñado su gran amigo Robert. Así que... Bueno, pero claro, como René hemos dicho que es un visionario, yo me atrevería a decir que hasta un humanista, un humanista inventor, bueno, pues era muy listo, ¿eh? O sea, no olvidemos esto, pues pide a toda la familia y a sus amigos más íntimos, pues les pidió que empezaran a vestir este polo cuando tuvieran partidos internacionales. Estas son cosas nuestras ya de María y mías, ¿no? Pero pensamos que su mujer y su hija, que eran golfistas, seguramente sí, también vestirían este polo, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante de René, me parece, a mí me fascina este hombre. Bueno, de hecho, una anécdota es que en la final francesa no me acuerdo qué torneo, pero una final francesa que se celebra en el año 1928, René Lacoste se presenta con este atuendo y claro, la gente se lleva las manos a la cabeza, porque en aquel momento el traje de tenis que se permitía y que se usaba era el traje de manga larga, con el pantalón, sin ningún tipo de palabra, logo, texto en ninguna parte de la ropa, porque de alguna forma esto simbolizaba limpieza, pulcritud, elegancia, y llega Lacoste con manga corta, con el bordado de un cocodrilo. La gente no lo entendía, pero lo que sí que es cierto es que incluso toda la gente que estaba viendo el partido en ese momento se dio cuenta de que realmente era mucho más bonito ver el movimiento del jugador a través de este traje con mangas mucho más cortas, mucho más ergonómico,
mucho más cómodo, incluso a nivel fotográfico. Es que si miras fotografías con el traje antiguo y con el traje que luego inventó Lacoste, incluso con camisetas de manga corta, te das cuenta de que es que la fisionomía humana se ve mucho más y esto es algo realmente muy bello. Entonces... Sí, sí, es muy bonito. Entonces, es extraordinario. Yo insisto, María, ¿no? Insisto porque a mí me parece maravilloso cómo él es capaz de aunar, por un lado, comodidad, adaptabilidad. Eh, Era una ropa que además transpiraba, es muy importante, ¿no? Elegancia, yo insisto, el polo de Lacoste, como todas sabéis y todos sabéis, es elegantísimo y fue elegantísimo desde el principio. Y aún además la capacidad que tiene el espectador, el amante del tenis, a poder disfrutar del juego observando efectivamente, como decía María, todos los movimientos del cuerpo. A mí eso me parece maravilloso porque no es fácil, también. A mí también. De hecho, el cocodrilo de Lacoste, que esto me lo comentaste tú, mamá, que se sitúa sobre el pecho del jugador, en el corazón. Es el corazón del jugador, es la primera marca que se pone sobre una prenda de ropa de forma visible. De forma visible, sí, sí, ¿no? Y desde luego en los trajes de tenis, o sea, en los trajes deportivos de tenis, ¿no? Entonces es muy innovador, es muy arriesgado. Claro, siempre dentro de unos límites, siempre dentro de unos cánones y en un contexto muy concreto, con una cultura muy concreta y con una manera de ser muy concreta, ¿no? No hay que olvidar esto, pero desde luego es un hombre muy innovador, muy innovador. Entonces, a mí esto me parece muy interesante porque aunar tantos elementos, ¿no? Que es que sea algo cómodo, eficaz, eficiente, todoterreno, con algo bello, que además permita al amante del tenis o al que está observando este deporte desde su asiento, desde la grada, los movimientos del jugador, a mí me parece sí, maravilloso. Efectivamente. De hecho, os vamos a ir mostrando, los que nos estéis viendo a través de YouTube en la pantalla, cómo ha evolucionado el logo, porque una cosa que mamá me comentaba que me parece muy interesante, si quieres contar tú, es cómo evoluciona el logo, o sea, qué pasa de ser un logo mucho menos minimalista, que va bordado. Bueno, el primer logo que se crea, ya lo vais a ver ahora en pantalla quienes estéis observándonos, viéndonos, pues es un cocodrilo como mucho más agresivo, es grande, es potente, es un cocodrilo que además se borda directamente en la prenda, ¿no? Inicialmente. Claro, yo como ya tengo una edad, os comentaba el otro día, ¿no? Pues yo he vestido con ese logo, ¿no? Es un logo que yo luego eché de menos cuando en el año 84 cada vez el cocodrilo va siendo como más liviano, ¿no? Con las formas más plano, más liviano, hasta el de hoy, que es el más pequeño, el que fue creado en el 2011, me parece, ¿no? Sí. Entonces hay una evolución que yo creo que también va evolucionando con el momento, con los momentos que nos toca vivir, con las épocas. Evoluciona en tamaño y, como decías antes, evoluciona también en el carácter del cocodrilo. En el carácter del cocodrilo, sí, sí. Eso es, porque al principio tiene la mandíbula, los dientes súper marcados. Sí. En los últimos que vemos ahora parece un cocodrilo amigo prácticamente, sí, o sea, mucho más cercano, que tiene mucho sentido también, incluso a nivel marketing, ¿no? Pero que es interesante ver cómo ha evolucionado incluso a nivel de color. En el primer cocodrilo se ven colores que contrastan mucho más entre ellos, desde un verde casi amarillo pistacho hasta un verde oscuro, un verde más oliva en medio. Había muchos colores ahí complementados, ahora es un verde mucho más plano, limpio, minimalista, ¿no? Sí. Pero considero que la marca ha sabido adaptar el logo muy bien a cada época. No es un logo que choque para nada y que a través del tiempo se haya visto un cambio radical. Yo creo que han aunado muy bien tradición con actualidad. No voy a decir modernidad porque son dos conceptos que pueden chocar, pero sí, desde luego, creo que han unido la tradición de la prenda, del propósito, del para qué, de todo esto con los nuevos momentos que tocaba vivir y desde luego la imagen en este sentido es muy importante y el logo pues era muy importante, ¿no? Un logo mucho más cercano que era en aquel momento, aunque yo tengo que deciros que echo de menos aquel bordado, ¿eh? Ya. Me costó al principio cuando lo cambiaron, pero bueno, yo soy mujer que a veces me cuestan los cambios, depende cuál. Entonces, bueno, pues la verdad es que, bueno, ¿qué os vamos a decir? Ya después de retirado, Lacoste continúa trabajando en el traje deportivo de un tenista. Y bueno, pues Lacoste fundó junto a un empresario textil, amigo, por supuesto, André Gillier, me parece, ¿no? André Gillier. Sí, André Gillier, sí. André Gillier.
Y entonces, bueno, pues fundaron lo que se llama Chemise Lacoste y lo fundó en una ciudad muy concreta, en París, que se llama Troyes. Sí. Y esta ciudad está al noreste de Francia, ¿no? Lacoste, desde luego, yo creo, como hemos venido diciendo todo el rato, quería todo este tiempo que estamos compartiendo con vosotras y con vosotros, quería hacer algo diferente, algo muy diferente. Y desde luego lo hizo, porque fijaros bien, inventó hasta el tejido. Él hizo lo que se llama el tejido petit piqué, y el tejido petit piqué va como en dos planos, ¿no? Es un tejido de punto, un ligero de punto, es un tejido ligero de punto de algodón con una textura similar al de una malla. Y entonces, ¿qué es lo que le hace transpirable? Entonces jugaba con los hilos de tal manera que una capa de hilo pues se tensaba y la otra se dejaba ligeramente más holgada. De tal manera que permitía que el aire se filtrase y eso producía mucho confort y produce mucho confort al que se pone ese tipo de prenda. Hasta donde he leído parece como que los hilos iban intercruzados entre ellos, de modo que uno quedaba más holgado y el otro más fuerte, por tanto tenía como cierta flexibilidad la prenda y al mismo tiempo lo que tú comentabas, esa transpirabilidad tan Sí, importante. queda como una especie de tejido alveolar, que es lo que permite que se adapte, que sea transpirable y que el aire vaya entrando entre esos dos, digamos, esos dos tejidos de hilo. Que de hecho, precisamente el motivo de que son tejidos que tardan mucho en teñirse y precisamente el motivo 9 horas, es por ejemplo, 9 horas y para ahora mismo las máquinas necesitan 2.500 agujas para entretejer este tipo de es impresionante piqué. el trabajo que Y este es un tejido que inventa él, el petit piqué. Efectivamente. Es muy importante, sí. Y René Lacoste no diseña de repente un polo y dice, pues este es, sino que... Bueno, claro, es que, no, por supuesto, como es un tejido que inventa él, que crea él, pues hace... Como todo, elevado al máximo perfeccionismo posible. Exactamente. Hizo 11 prototipos. 11 prototipos. Hasta que llega al prototipo número 12, que es el que considera que es el prototipo perfecto. Efectivamente. Y este ya es el prototipo de los polos de Lacoste que conocemos mundialmente. Han ido modificando también algunos tejidos, cómo se ha ido tejiendo, pero sí, este es el inicio de los polos que reconocemos, ¿no? Como anécdota queremos contarte que realmente pues, las cosas a veces no son tan sencillas como parecen y para René Lacoste desde luego que no lo fueron. Tuvo que trabajar mucho, pero te diremos que precisamente en el momento en el que la marca empieza a conocerse más, a hacerse más reconocida, es bastante tiempo más tarde, más de 15 años más tarde de que ellos fundan la marca. Y es porque el presidente Eisenhower decide ponerse un polo Lacoste para ir a jugar al golf. Y esto marca un antes y un después para la firma y para René, porque implicó que los polos empezasen a ver de forma más tajante como símbolos de exclusividad y de elegancia. Entonces, mucha más gente quería empezar a ponerse estos polos. Claro, porque la trascendencia mediática fue fundamental. Entonces, daros cuenta, o sea, René, hasta en esto, no fue una cosa casual, pero hasta en esto fue un innovador. René tuvo a un influencer de primera categoría política en todo el mundo, que fue el que, digamos, proyectó su polo de manera extraordinaria, ¿no? Totalmente, es que es así. Entonces, a mí, como veis, me tiene absolutamente fascinada. Yo siempre he sido una gran defensora y además he utilizado, me he puesto, he llevado a las niñas con Lacoste, pero desde luego cuando hemos buceado un poquito en la vida de este hombre, desde luego me he quedado absolutamente fascinada. Es que ahora me apetece irme a por un polo Lacoste nuevo. O sea, yo me acuerdo que de pequeña mamá nos llevaba con polos de Lacoste de colores diferentes. Es que recuerdo en verano teníamos polos de Lacoste de colores combinados con nuestras alpargatas de tela de colores. Entonces íbamos con el polo y la alpargata de cada color y a veces incluso con el lazo. O sea, increíble, súper divertidas. Pero luego, insisto, o sea, aquellos polos eran interminables, son eternos. Duran eternamente. De tal manera que mi hija pequeña ha utilizado los polos de Lacoste de sus hermanas mayores.
Bien, es verdad que siempre la comprabas ahí alguno, por supuesto, pero alguno, porque estaban impecables, sin haber perdido nada de color. El tinte estaba perfecto, el tejido estaba perfecto, todo estaba perfecto. Por lo tanto, al final es verdad que hay mucho de estética, pero no solo, ¿eh? Es una cuestión también de decisión. Cuando uno compra un polo Lacoste, está comprando, no voy a decir eternidad, pero desde luego está comprando calidad que te lleva a estar con ese polo años y años, ¿no? Por tanto, esa decisión de compra ha sido una decisión acertada siempre. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, la marca fue evolucionando en el tiempo y René Lacoste continuó innovando, eso está claro. Continuó innovando, pero ya no solamente fue innovando en color, porque luego introdujo el primer polo que se crea, es un polo blanco. Daros cuenta, como decía María al principio, que solo podían jugar al tenis. Al tenis. Bueno, pues evidentemente con ropa blanca, ¿no? Que significaba pues pureza, lealtad, fidelidad en el juego, ¿no? Esos valores fundamentales de los Juegos Olímpicos que a veces olvidamos y del deporte. Pero sí que es verdad que luego él fue innovando también e introdujo el color también en el juego, ¿eh? O sea que eso es muy importante. Pero no solo, porque tampoco eran muy cómodas las zapatillas iniciales, ¿no? Y entonces él también investigó hasta el punto de crear unas zapatillas para jugar al tenis. Mejoró mucho la raqueta. Efectivamente, que de acero. Eso es, de acero. Y entonces hizo más flexibles las cuerdas para que la pelota amortiguara en la cuerda y fuera más sencillo. El amortiguador de las cuerdas de tenis es increíble. Sí. Pero fijaros bien, esto ya lo hace más adelante, pero cuando él empieza a entrenar, fijaros qué inteligente era y qué hombre tan realista y tan conocedor de la realidad, que cuando él empezó a jugar al tenis, pues la empuñadura de la raqueta también la adaptaba a él, hasta incluso ponía venda quirúrgica para que la empuñadura fuera mucho más ergonómica, ¿no? O sea, es que es maravilloso, yo estoy absolutamente enamorada. Es impresionante. De hecho, René Lacoste llegó a registrar más de 30 patentes, como decía mamá hace un momento, no solamente en el mundo del tenis, sino también en el sector aeronáutico, automovilístico y textil, en todos los sectores. Así que lo que queda claro es que René Lacoste era un inventor. Era un inventor, él mismo lo dice, ¿no? Él mismo dice, él tiene una frase por ahí, no lo voy a decir textualmente, pero viene a decir que en su tarjeta de visita lo que tenían que poner era René Lacoste, inventor, ¿no? Porque yo creo que esto es así. Desde luego, salvando todas las diferencias, por supuestísimo que las tiene, pero buceando en este personaje, en este hombre, recordaba a otro inventorazo para mí, que es Leonardo da Vinci, desde luego salvando todas las distancias, por supuestísimo, ¿no? Sí. Pero tiene este hombre tiene esta idea de universalidad, tiene esta idea de ir buscando, de mejorar, ¿no? De mejorar el entorno que te rodea, que de alguna manera para eso tiene que servir la investigación. Sí. Y este hombre lo hacía, ¿no? Y los descubrimientos, ¿no? Sí. Y ya por último, René Lacoste al final de su vida fue diagnosticado de cáncer y en este momento se retira a San Juan de Luz en el año 1996. Y muere un 12 de julio. Eso es, un 12 de julio fallece, nace en julio y muere en julio. Pero bueno, lo que queda claro también es que al final toda la vida de René Lacoste tenía un porqué y tenía un para qué. O sea, al final yo creo que en toda la información que os hemos ido contando en este proceso, queda claro que él lo que quería era servir a las personas, porque quería servir a sus compañeros para que jugasen mejor, quería servirse a sí mismo para jugar mejor, quería servir a la sociedad creando también esos polos, creando el amortiguador de raquetas, con las zapatillas deportivas. O sea, lo que él buscaba también era esta idea de servicio y de hacer la vida más sencilla a todas las personas que pasasen por el mundo del tenis como jugadores y que fuesen espectadores también de ese sector, ¿no? Y mejorar, también de otros sectores. Y mejorar también el espectáculo deportivo, ¿no? Porque evidentemente lo que decíamos también al principio, de ver a un hombre jugar, o a una mujer jugar, a un hombre jugar con una camisa de manga larga y más suelta y más incómoda, a verle jugar con un polo adaptado a su cuerpo, pues luego también digamos que
favorece muchísimo el espectáculo deportivo. No me gusta hablar de espectáculo deportivo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final, cuando estamos viendo jugar a un deportista de alta competición, hay un disfrute que trasciende, ¿no?, al propio juego. Entonces yo creo que esto es muy importante. Y entonces, ¿qué fue René Lacoste? Un deportista, un inventor, Un diseñador, un creador de marca, un fundador, un emprendedor, un empresario, un buen amigo, porque creo que en todo este proceso ha quedado claro que René Lacoste tenía muy buenos amigos. Tenía muy buenos amigos, un hombre muy elegante desde su sencillez. O sea, habéis visto a lo largo del episodio que René no es un hombre especialmente guapo, pero sí que es un hombre especialmente atractivo. Y ese atractivo lo lleva dentro, ¿eh? O sea, eso está dentro de él, que sale hacia afuera, ¿no? Eso a mí me parece maravilloso. Y un hombre fundamentalmente elegante, que es lo que ha hecho que esta marca, que esta firma, que esta marca se mantenga a lo largo de la historia. Además, yo creo que sus herederos lo han hecho muy bien, lo están haciendo muy bien, porque es una marca que se mantiene conservando muy coherente, muy coherente, ¿no? Con Muy sus coherente, inicios también. muy coherente. Así que vamos a pasar de la parte en la que te hablamos de la vida de Lacoste para contarte un poco la firma a día de hoy, que vende la marca hoy. Tampoco hace falta que te contemos mucho porque es muy probable que ya lo conozcas. Pero bueno, lo primero que se tiene en la cabeza son los polos, pero también ahora mismo vende zapatillas, vende gorras, vende cardigans, vende chaquetas, vende abrigos, vende chandals, vende toallas de ducha, toallas deportivas. Al final, obviamente, se le sigue reconociendo bolsos, accesorios. Se le sigue reconociendo mucho como es normal, ¿no? Y mantienen mucho la figura del polo y luego posteriormente también de los vestidos de tenis, la faldita. Y las faldas de tenis. Pero es verdad que vende muchas prendas, todas con todos esos colores tan característicos de Lacoste y con un toque así como retro y vintage, que le dan un toque súper especial a la firma. Pero es esto precisamente, ¿no? Es que la marca se ha mantenido muy fiel a la esencia de su creador y creemos que esto es precisamente lo que le da tanta potencia y al mismo tiempo va creciendo también como crece la modernidad, o sea, es como mantenerse fiel al creador sin dejar de evolucionar como firma en el mundo actual en el que vivimos. Sí, me parece muy interesante porque a veces cuando queremos adaptarnos a esta modernidad, ¿no?, a esta nueva sociedad, rompemos con la tradición y no tiene por qué. La tradición puede ser absolutamente el trampolín donde o la base donde nos tenemos que sujetar para poder lanzarnos a seguir creando cosas maravillosas y muy adaptadas a la realidad y a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente. Y vamos a pasar al último punto, que si nos preguntas qué prenda nos compraríamos a día de hoy en Lacoste, qué nos llevaríamos de esta marca a día de hoy, sinceramente no voy a ser yo aquí súper disruptiva, te voy a decir que yo ahora mismo iría por un polo, me cogería un polo probablemente blanco, rojo y verde oscuro. Y también tengo que decir que si te metes en la página web y la revisas y entras un poquito más en profundidad en ella, a mí otra prenda que me ha gustado muchísimo son los cardigans, las chaquetas y los chalecos, porque los colores, el cuello en forma de pico que me chifla, me parece precioso. Así que sin duda estas serían las dos prendas que yo me llevaría. Absolutamente loca. Me parece que además es muy ponible en cualquier temporada, da luz. El blanco en invierno, en verano, en primavera, en otoño, da luz. Y luego, por supuestísimo, yo tengo grandes recuerdos de la falda de tenis. Entonces, para mí me evoca muchas cosas, ¿no? Me lleva a mi niñez, me lleva a mi vida en otros momentos. Entonces, para mí, el polo que me lleva del pasado al presente y la falda de tenis que a mí me fascina. Y con él el vestido, ¿no? También me gusta mucho el vestido de tenis, en los mismos colores, ¿no? Aunque yo recuerdo pues, cuando era niña, por ejemplo, pues que la faldita en rosa, ¿no? En ese rosa clarito, un poquito bebé,
o en amarillo, ¿no? Un amarillo delicadísimo, ¿no? Entonces era muy bonito pues ir vestida pues con el polo y con la faldita, ¿no? de tenis. Entonces yo me quedaría con estas dos prendas, pero tengo que deciros que desde luego creo que María ha dado en el clavo con muchas de sus iniciativas, pues que para mí me lleva a mi vida y esto para mí es importante. Sí, la verdad es que sí. Así que te invitamos a preguntarte qué te parece la vida de esta persona que es un personaje también, que es un deportista, que es un inventor, que es un creador, que es un diseñador, que es muchas cosas, como tú también eres muchas cosas. Pregúntate también cuántas cosas eres tú, no te limites simplemente a ser una de ellas o a catalogarte solamente como estudiante, o sea, ábrete al mundo, permítete también conocerte. Esperamos que esta historia te haya gustado muchísimo, que te haya interesado. Pregúntate también, te invitamos a que te metas un poco en la web de Lacoste, investigas qué prendas te gustan a ti. ¿Qué te parece lo que comentábamos de que realmente la marca ha mantenido muy bien su esencia del pasado? Que trabaja muy bien. Eso es, que ha creado esta marca, que se ha mantenido como esta marca, pero que también evoluciona, esa evolución que consigue. Y poco más. Poco más, yo solamente invitaros a que todos seamos auténticos. Sí. No vayamos a irnos a imitaciones. Uno tiene paciencia, si no puede comprar un polo, pues espera. Poquito a poquito se va haciendo con la cantidad apropiada. Por respeto a este hombre, por respeto a los que mantienen la marca, por respeto a todos los trabajadores que trabajan haciendo estas prendas y también por respeto a nosotros mismos, porque no hace falta aparentar nada, ¿no? Seamos auténticos, seamos fieles y leales a nosotros mismos y a nosotras mismas. Entonces, esperemos, tengamos paciencia, pero merece la pena esperar por lo que vale, Así que efectivamente te dejamos un domingo más con tiempo para pensar, para reflexionar, con tiempo para ti. Si no has escuchado el primer episodio, te invitamos a que vayas a escucharlo. Este es el segundo episodio que grabamos, así que esperamos verte muy pronto, concretamente el próximo domingo, en YouTube y Spotify como @iconicapodcast. Pero recuerda que puedes seguirnos siempre a través de redes sociales. Estamos en Instagram como itsiconica.podcast, te lo dejamos por aquí. Estamos muy activos por ahí, subimos un montón de carruseles, de vídeos, de comentarios, de outfits of the day. Y volveremos el próximo episodio con muchos comentarios sobre el estilo de este otoño-invierno 2024-2025. Pero no olvidéis, como lo vemos nosotras, ¿de acuerdo? Eso es. Así que te deseamos una feliz tarde de domingo y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¡Hasta luego! Hasta luego.